Hola chicos, buenas tardes. En el video que les he preparado vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ganancia líquida de la empresa? Bueno, pues es muy sencillo realmente el modus operandi para encontrar ese resultado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar las cuentas que comienzan en el asiento contable con el código 4, ¿sí? Normalmente a ustedes les va a aparecer 4135 entre otros códigos. Entonces vamos a tener en cuenta solo el primer código, el número 4. Toda cuenta o asiento que tenga este código 4, entonces lo vamos a sumar en la cuenta ingresos. Y, por ejemplo, en el caso del ejercicio que yo dispuse en el video número 2, donde aparecen todas las ventas de la empresa que estamos utilizando como un supuesto, eso me da 130.900.000. Luego vamos a ubicar las cuentas que tienen que ver con los costos de venta. Entonces, siempre va a aparecer por el código 6. Inicia con ese código, el número 6. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todas esas cuentas también y se las vamos a restar a los ingresos. En el caso mío me dio 61.460.894. Y en ese punto hay que tener en cuenta algo muy importante. Los gastos de servicios por administración y la fábrica, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el pago de electricidad, gas, agua y comunicaciones, vamos a sumar el porcentaje que aparece solo de la fábrica. Vamos a dejar aparte lo que tiene que ver con la parte administrativa, solo lo de fábrica. Vamos a sumar los porcentajes. En el caso mío, en el ejercicio que planteo en el video número 2, ese porcentaje nos da 60%. Entonces, el número total que aparece del pago de servicios públicos domiciliarios por 2 millones y algo, entonces lo vamos a multiplicar por 0.60 y ese resultado es el que vamos a llevar a las cuentas del código 6. Lo vamos a sumar con las cuentas del código 6. ¿Listo? ¿Queda claro? Es muy importante eso. No les va a aparecer en cuenta código 6 el registro porque creo que ustedes ya lo llevaron a la cuenta de los gastos, ¿sí? La cuenta que comienza por el 5. Entonces, cuando lleguen a ese punto es importante recordar eso. ¿Listo? Bueno, entonces hacen la resta entre los ingresos y los costos de venta y eso les va a dar a ustedes la ganancia bruta o utilidad bruta. En el caso mío me dio 69.439.106. Entonces, luego paso a las cuentas o códigos que tienen que ver con los gastos. Entonces, por ejemplo, a ustedes les va a aparecer 5105 o les va a aparecer la cuenta 5205, que es la de la nómina de ventas, de personal de ventas. Entonces, vamos a tener en cuenta solo el primer código. Todas las cuentas que comiencen por el número 5, entonces las vamos a llevar, las vamos a sumar y las vamos a llevar a este rubro de gastos operacionales. Aquí es donde tengo que tener en cuenta el otro 40% que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios. Como ya lo expliqué, el 60% va para costos de ventas porque, digamos, pertenece a la fábrica y el otro 40% pertenece a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Entonces, en el caso mío, al sumar todos los de la cuenta 5, me da 6.156.531. Cuando ustedes hagan la prueba, si a ustedes les da 7 millones y algo, entonces recuerden que de esas cuentas que ustedes suman de la cuenta 5, todas las cuentas 5, si a usted le da 7 millones y algo, entonces recuerde que de ahí usted tiene que ubicar el pago de los servicios públicos domiciliarios y restarle el 60%, sacarlo de allí, ¿sí? Si le da más de este número y lo lleva a costos, ¿sí? Lo lleva allá. Entonces, en esas dos, esta flecha nos está señalando, estas dos cuentas son las que hay que tener en cuenta, ¿sí? De las cuentas del 5, especialmente la que tiene que ver con servicios públicos, esos 2 millones y algo, entonces yo tengo que sacar de allí el 60% y pasarlo a costos, para que esa cuenta me quede bien hecha.
Recordemos que solo en ese punto la cuenta de pago de servicios, como ustedes la realizaron en sus guías, no aparece en la cuenta 6, aparece en la cuenta 5. Entonces ahí nos toca es como devolvernos. Cuando lleguemos aquí, sumemos, pero yo no he sacado las de los servicios, entonces las llevo a los costos. Si ya la había llevado a los costos, listo, no hay problema, sigue derecho. Obviamente a ustedes les va a dar otro rubro, porque en las guías pedagógicas que a ustedes se les entregó físicamente, pues ustedes van a tener otros valores. Pero pues esta es la forma en que ustedes lo deben realizar. El paso siguiente es a las utilidades brutas o ganancia bruta le voy a restar los gastos operacionales y esto me va a dar un resultado de 63.282.575. Ingresos no operacionales no hay, gastos no operacionales no hay, entonces va en cero, ¿sí? Pero ¿qué es ingresos no operacionales? Ingresos no operacionales son ganancias que obtiene la empresa que no tienen nada que ver con el giro normal digamos, de su quehacer. Ejemplo, para este ejemplo nosotros hemos realizado desde el primer video una empresa textil. Pero si esta empresa, por ejemplo, vendió ganado por allá en los llanos orientales, pues el ganado no tiene nada que ver con la empresa del sector textil. Entonces, si hizo esa venta, iría aquí, en ingresos no operacionales. Lo mismo sucede con gastos no operacionales. Si la empresa hizo un gasto, por ejemplo, que pagó el transporte de un ganado de un punto a otro para realizar la venta, obviamente, ese gasto pues iría acá. No tiene nada que ver con la empresa que estamos trabajando desde el primer video, que es del sector textil. Entonces, por eso iría en cero. Entonces, vamos a llevar las ganancias netas o utilidades netas, las vamos a pasar acá donde nos dice utilidad antes de impuesto. También se le llama Y, que son las iniciales de lo que aparece aquí. La Y. Si hubiese algo acá, pues se hace la operación que nos pide. Le sumo los ingresos no operacionales, le resto los gastos no operacionales y eso me daría otro total. Pero como no hay, pues simplemente lo bajo. Luego, en este punto, cuando estoy acá, en este subtotal, lo que voy a hacer es revisar cuál es el impuesto de renta que tengo que pagar. Entonces, si me dice que el impuesto de renta es del 31%, pues entonces multiplico este número por 0.31. Si me dice que es del 33%, pues lo multiplico este total por 0.33. Y eso me va a dar, en este caso, multiplicado por 1.33, 20.883.250 pesos. Entonces hago la resta entre estos dos, ¿sí? El subtotal menos la provisión del impuesto. Recordemos que esto es un ejercicio de la empresa que está poniendo al día su contabilidad y son 18 días que presenta atraso. Entonces, en esos 18 días generó un impuesto de renta, ese dinero se va a sacar a un lado y se va a dejar allí provisionado, se va a dejar guardado para cuando llegue el momento de pagarlo, ¿sí? Entonces hago la resta y eso me va a dar a mí la ganancia líquida, o que también se le puede llamar WODI, que digamos en su descomposición se llama utilidad operacional después de impuestos. El total es 42.399.325. Y eso es todo. Ahí los dejo con la imagen completa del tablero de cómo se debe hacer. Ustedes lo hacen en papel, lo hacen en alguna parte y luego simplemente colocan la respuesta en la guía, que sería el resultado final. Si quieren anexan también el proceso que ustedes realizaron, o simplemente si lo desean pues solamente es responder a esa pregunta como tal, ¿sí? ¿Cuál es la ganancia líquida de la empresa? Entonces solamente registrar los 42.399.325 en este caso. En el caso de ustedes pues les va a dar diferente. Bueno, eso es todo por hoy. Ahí los dejo. Goodbye.